Buenos días, queridos estudiantes de mi séptimo año A. Hoy vamos a revisar el objetivo 3 y para los que ya tenían anotado el objetivo solo tienen que poner el título OA3 y los que no lo tienen en su cuaderno lo tienen que copiar completo destacando los conceptos principales, como por ejemplo primeras civilizaciones, estados organizados, ejercicio del poder, ciudades, estratificación social, sistemas religiosos, contabilidad y escritura. Pero antes de avanzar al desarrollo del contenido, debiéramos entender y definir y despejar lo que significa civilización. Para eso les pregunto a ustedes, ¿alguien ha escuchado la palabra civilización? O cuando se dice esa persona es civilizado o usted no es civilizado, ¿a qué se refiere? Paola está escribiendo una respuesta. ¿Se acuerdan lo que les dije de la participación en clase? Hasta ahora todos tienen un 2. Si no participan, no suben su calificación. Solo tienen que escribir, además, no es necesario que hablen. Y pueden equivocarse. Eso no les va a afectar en su evaluación, pero sí tienen que participar. Derek dice... ya, el Derek está copiando el objetivo. Ok. Del resto, ¿alguno sabe lo que significa civilización? Llegaron más personas. La Anaís, buenos días Anaís. Llegó el Gabriel, que ya lo había mencionado. La Rayen, buenos días Rayen. Llegó también ellos. Solo ellos. Ok. Me dice, a ver, Christopher, una persona que se sabe comportar. Sofía, es cuando comenzaron a vivir en grupos grandes y construir ciudades. Hola Rayen. Tomás dice que la persona es más educada. Ya, todo está bien. Uno usa la palabra civilizado para referirse a alguien que no recurre de inmediato a la violencia, sino que es una persona que piensa lo que va a decir o lo que va a hacer. Alguien que es racional, actúa conforme a la educación, respeta al resto. A eso se refiere la palabra cuando uno la usa de civilizado o civilizado o civilizada. Es para marcar una diferencia entre aquellos que siguen comportándose como animales o de manera instintiva y aquellos que ya aprendieron a comportarse en sociedad. Entonces la palabra civilización viene a marcar un antes y un después en la evolución humana. Los homínidos no eran civilizados, tenían más rasgos de comportamiento animal que humano o civilizado. Es cuando, incluso cuando se conformaron aldeas de cazadores-recolectores, todavía no podemos hablar de civilización, porque todavía no tenemos códigos de respeto, de escucha, de comunicación entre los seres humanos. Es cuando nos conformamos en ciudades, con un líder con poder político y religioso, con una sociedad estratificada, con una ciudad con grandes construcciones, con una actividad comercial, con otros pueblos, cuando surge la civilización, ¿ya? Pero lo vamos a definir a partir de la siguiente diapositiva. ¿La puedo cambiar? Sí, Derek, ya. Listo. Vamos a la siguiente. Acá está la definición. Civilización corresponde a una sociedad compleja, altamente organizada a nivel político, económico, social, cultural e incluso territorial. ¿Ya? Tiene que copiar la definición, lo puede hacer a modo de apunte, en un cuadradito, destacado, con letra bonita, que le quede igual que la definición de cultura. ¿Se acuerdan? Que también se los pedí que lo pusieran como
bien destacado del resto de la materia, así tiene que estar en el cuaderno. Sociedad compleja. Entonces, de acuerdo a esta definición que están copiando, ¿cuál de las dos imágenes muestran la etapa de la civilización? ¿La 1 o la 2? Ya, bien, Gabriel dice que es la 2, Christopher también, Derek, Vicente, Tomás, Sofía. Bien. Bien, chicos, la 1 está reflejando a una aldea. Todavía no hemos conformado una ciudad ni una sociedad compleja, en la cual hay no solo diferentes trabajos, sino que además diferentes estratos sociales. Y en la 2 se refleja muy bien que hay esclavos, que hay gobernantes, que hay religión, que hay edificios construidos para eso, para el poder político y religioso, y por lo tanto sí corresponde a una civilización. ¿Está copiada el concepto o están en eso? Ya. Mientras tanto voy a encerrar aquí la imagen que correspondía a civilización. Entonces vamos a avanzar al desarrollo de la clase. Esa era la actividad de inicio. Ahora sí hay que escribir. Desarrollo. Van a poner como título: ubiquémonos en el tiempo y en el espacio. Acá aparece una línea de tiempo, más o menos. Ustedes la pueden hacer más como línea de tiempo, que muestra qué etapa hemos visto de la humanidad. Vimos el Paleolítico, que ocurrió hace 4,5 millones de años atrás, hasta los 8.000 años antes de Cristo. En ese periodo del Paleolítico ocurrió el proceso de hominización. ¿Se acuerdan que lo que era la hominización? La he mencionado harto. ¿Qué es la hominización? Igual podrían acordarse a través de la palabra, lo que dice la palabra. Es un proceso súper largo, estamos hablando de millones de años. ¿Qué es lo que era la hominización? Homínido o homínino. Vamos, ¿quién se gana el 7? Ya, pero hasta ahí no está completo. Está bien, Sofía, pero le falta, porque ¿a qué se refiere específicamente ese proceso de un cambio largo de la evolución humana? Ya, bien, Sofía. El Christopher también te va escribiendo. Si quieres, igual publica tu respuesta, Christopher. Mientras más participen, mejor va a ser su nota. Yo ya se lo he comentado anteriormente. Llegó la Martina. Buenos días, Martina. Martina Castro. Ya. Sí, la hominización es el largo proceso por el cual algunos primates fueron evolucionando hasta convertirse en homínidos para convertirse luego en Homo sapiens sapiens. Esa es la hominización. Luego, una vez ya llegada a la última etapa, que todavía está evolucionando nosotros mismos, no estamos acabados todavía, viene la conformación de clanes, en los cuales, clanes y bandas, los cuales avanzaban por diferentes territorios cazando y recolectando el alimento, bandas de nómades cazadores recolectores. Eso hasta los 8.000 aproximadamente. Luego, mientras yo explico todo esto, usted lo puede ir tomando como apunte o haciendo una línea de tiempo más sencilla. Luego vino la etapa del Neolítico, que comenzó con una gran revolución que tiene que ver ¿con qué? ¿Quién se acuerda?
¿Qué se descubrió a partir del Neolítico? Que fue fundamental para los humanos. Ahora participe el resto también. Me interesa que sepan o recuerden algo de las clases anteriores. Mire, la Sofía puso la agricultura, que está bien, ese es el gran descubrimiento, y Christopher me pone el sedentarismo. Está muy asociado, muy unido uno al otro. Es el descubrimiento de la agricultura, de que se pueden cultivar los alimentos y no solamente recolectarlos, y por lo tanto me puedo quedar en un lugar y yo decidir qué cosas quiero cultivar para alimentar a mi familia y a mí mismo. Bien, el sedentarismo. Bueno, aquí está también la información. Si tampoco es tan difícil. Para el resto que no participa, le aviso que lo que estoy preguntando está aquí mismo. Me lo puede ir mencionando. ¿Ya? Se descubre la agricultura y el sedentarismo y luego la domesticación de animales, que también permitió ampliar la cantidad de alimentos y la variedad de alimentos. ¿Ya? Eso ocurrió entre los 8.000 años atrás a los 4.000. Luego pasamos a una etapa intermedia que se le conoce como edad de los metales, que es con el descubrimiento de la metalurgia, que ocurre entre los 4.000 y los 3.200 años antes de Cristo, que es cuando el ser humano descubre que aplicando fuego puede derretir el metal y generar otras formas para el uso de armas, principalmente cuchillos y herramientas. Eso también permitió mejorar la alimentación de las personas de la época, aumentar su esperanza de vida, o sea, vivir más años, porque ya no estoy comiéndome la comida tal como está, la estoy procesando. Está pasando por todas las etapas que hoy día conocemos para cada comida, fueron descubiertas en esta época. El hecho de cocer la carne, de cocer los alimentos, de hacer cortes entre medio, etcétera, son de esta época. Y luego, cuando empezamos a hablar de las primeras civilizaciones, que es lo que estamos viendo, esta clase abarca desde el 3200 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Ojo, la época de las primeras civilizaciones o edad antigua o época antigua, también se le puede llamar así, lo va a agregar usted en su cuaderno, lo voy a poner por acá, que también se le conoce como época antigua o primeras civilizaciones, abarca desde el 3200 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Ahora les tengo una pregunta. ¿Por qué cuando son años antes de Cristo van de más a menos y no al revés? ¿Quién lo sabe? ¿Por qué van de más a menos y no de menos a más cuando es antes de Cristo? ¿No se habían fijado? Por ejemplo, acá hay millones de años, acá 8.000, 4.000, 3.000. Esto tiene mucho que ver con la matemática. Vamos, estoy esperando sus respuestas. Hasta ahora solo participa el Christopher, el Derek y la Sofía. ¿Qué pasa con el resto? Tengo 14 asistentes. Asistentes. Sí, asistencia. O el resto está durmiendo. Ahí los pillé. Despierten. ¡Despierten! Voy a gritar. No, acá también hay gente durmiendo, así que no. Estoy coyendo. Vamos, todavía no.
no tengo una respuesta. Vicente dice, porque después de Cristo vuelve al 0. No sé si está bien. Después de Cristo... ¿Ya? Yo creo que sabes la razón, pero no lo dijiste bien. Como bien redactado. Pero sí, yo sé que tú sabes la respuesta. ¿Nadie más? ¿Nadie va a intentar explicarme por qué antes de Cristo se cuentan al revés la numeración? Porque después de Cristo vuelve... Ah, eso es lo que me puso el Vicente. El resto tiene todo un 2. Les aviso al tiro. Estoy esperando. Como que veo que están escribiendo, pero no me aparece nada. ¿Lo borran? No, Christopher, has participado, así que no tienes un 2. Hasta ahora ya tienes un 4. Pero Anaís, Gabriel, la Kiara, la Martina, la Paola, la Rayén, la Scarlett, el Tomás, la Videl, el Vladi tienen un 2 hasta ahora. Tía, ¿cuál era la pregunta? Me dice el Derek. Ay, ya estoy un poco cansada de hacerla, pero la voy a hacer por última vez. ¿Por qué cuando yo hago las líneas de tiempo, los números desde el nacimiento de Cristo hasta ahora son de 0 a 2000, por ejemplo? Van subiendo. ¿Y por qué antes de Cristo los números van de más a menos? De 8 millones a 4000 y a 2000 hasta el 0. ¿Por qué están al revés? Hola Camila, buenos días. La voy a poner en la asistencia. Ya, mientras espero su respuesta porque estamos perdiendo tiempo, les leo acá lo último que tenemos que ver, que son las primeras civilizaciones, que son Egipto, Mesopotamia, la India, China, Mesoamérica y los Andes centrales en América. Estas van a ser las primeras civilizaciones de la humanidad, ¿ya? Y las vamos a ver muy resumida cada una. Scarlett me dice porque se inicia de 0 hacia adelante. Sí. ¿Y qué pasa con atrás de 0? Mientras tanto seguimos avanzando. Me surge la duda, o es una duda pertinente. ¿Por qué se consideran civilizaciones a algunas sociedades y a otras no? ¿Por qué solo a las que les mencioné y a otras no? El Derek me responde a la pregunta anterior porque fue un hecho muy importante que marcó la historia, un antes y un... Sí, Derek, pero es que esa no es la pregunta. No es por qué el nacimiento de Cristo. Ya, lo voy a responder yo con las cosas que me han dicho igual. La Scarlett trató de responder bien, el Vicente igual. Casi se acercaron. El nacimiento de Cristo funciona como un 0 y el 0 es como un espejo cuando lo pongo en perspectiva. Por lo tanto, como es un espejo, hacia atrás se lee al revés o se cuenta al revés. Esa es la respuesta. ¿Qué pasa lo mismo en matemática con los números negativos? Eso, chicos, esa era la respuesta. Ya, copien esta pregunta que es como un subtítulo. ¿Por qué se consideran civilizaciones a algunas sociedades y a otras no? Y me van a decir ustedes mismos qué civilizaciones son las que consideramos. Y las mencioné hace poquito. ¿Cuáles son las que vamos a ver que son las primeras civilizaciones de la Tierra? Vamos, ¿quién me dice?
¿Quién se acuerda? Lo dije recién. Recién en la diapositiva anterior estaban. Mencioné, eran 5 civilizaciones. ¿Quién se fijó que las dije? ¿Quién se recuerda de alguna? Ya, bien, Derek. Egipto. Sí. Egipto es una de las primeras civilizaciones. ¿Cuál más? No, Camila. El Paleolítico es una época de la hominización muy antigua. Tomás dice China. Bien, Tomás. China también es una de las primeras civilizaciones. Bien, Christopher. Mesopotamia, con M. Mesopotamia. ¿Cuál más mencioné? India. Bien, la India. Martina dice Egipto. Sí, ya lo había puesto Martina, pero gracias por participar. Mencioné 2 más, creo. Mesoamérica, bien, Tomás. Y la Scarlett dice Andes centrales. Bien, Scarlett. Mesoamérica, que se refiere en realidad a los olmecas, los mayas, aztecas. Y el caso de Andes centrales, que se refiere a la cultura de Chavín, de Nazca y de los incas y de los tiwanaku. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende lo que vamos a ver? A estas primeras civilizaciones que surgieron desde la evolución del ser humano. ¿Ya? Y la pregunta, ¿se entiende? ¿Por qué vamos a considerar? Porque hubieron más, chicos, hubieron otros pueblos y otras culturas, pero que no las consideramos civilizaciones. ¿Qué requisitos creen ustedes que cumplieron todos estos pueblos para convertirse en civilización? No creo que hayan sido bandas de cazadores-recolectores. ¿Qué creen ustedes que lograron cada una de ellas? Que nosotros las estamos estudiando ahora, a ellas y no a otros. ¿No? ¿Nadie? ¿Se imagina algún requisito que cumplieron? Tomás dice, porque han hecho algo importante en la historia. ¿Ya? Sí. Christopher dice que tenían emperadores. Bien, Christopher. Un gobernante con un poder total o con un poder muy grande. Sofía dice, ellos fueron los primeros en descubrirlo. ¿En descubrir qué, Sofía? Va por ahí, pero ¿qué cosa descubrieron? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Ryan dice, descubrimientos importantes. Ya. Sí. Todos ellos ya habían descubierto la agricultura hace rato. ¿Ya? Incluso otros pueblos también practicaban la agricultura, pero no la estamos considerando civilización porque no mejoraron eso. Se quedaron con la agricultura más básica. En cambio, estos pueblos que estamos viendo acá crearon, por ejemplo, acueductos, reservas de agua, canales para regar más fácil y en mayor cantidad. Sofía dice, descubrir la construcción de armas y la forma de vivir políticamente. Bien, sí. Encontraron la forma de, en el fondo, ¿qué es lo que queremos decir de todo ello? Que llegaron a ser más avanzados que el resto. Entonces, para que quede más claro, usted lo va a poner acá abajo, en su cuaderno con sus palabras, o como lo voy a poner yo, llegaron a ser más avanzados. Llegaron a ser más avanzados que el resto de comunidades. ¿Ok? Esa es la clave.
llegaron a ser mucho más avanzados que los demás. Por eso los estudiamos. Ahora, ¿puedo avanzar la diapositiva? No, sí, ya, voy a esperar un ratito. Entonces, jóvenes, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, porque todavía estamos en medio del desarrollo de la clase, y miren, ya son las 8:38. Entonces, en realidad, para considerar a un pueblo de la antigüedad como si fueran civilización, tiene que cumplir con varios requisitos. Usted los puede hacer como una lista para que le quede más ordenado en el cuaderno o copiarlo con esa forma a las que les gusta hacer lettering y todo eso. Ahí lo voy a dejar escrito Vicente. Es profe Camila Zubicueta. ¿Ya? Una civilización, primero que nada, tiene como sustento económico la actividad agrícola y ganadera. Es decir, sigue practicando la agricultura y la crianza de animales, la ganadería, como actividad principal. Estas civilizaciones todas mantuvieron esta actividad y como cada vez cultivaban más y más alimentos, empezaron a generar sobra de alimento o lo que se conoce como excedente alimenticio, que lo vamos a agregar acá como apunte. Si usted lo está haciendo como lista, lo pone al ladito de la primera característica, excedente alimentario. ¿De qué sirve esta sobra de comida? No es para botarla, como hace uno cuando le sobra comida, se la da a los perros o la bota, que es muy terrible botar comida pensando que hay gente que no tiene para comer. En estas culturas, ¿qué es lo que hacían con el excedente alimentario? O lo guardaban, tenían unas reservas, no refrigeradores, pero sí tenían bodega. Los incas, por ejemplo, construían con adobe unas bodegas que eran más frías y guardaban el alimento, lo contabilizaban, y de ahí, importante el surgimiento de la escritura, lo contabilizaban o lo podían comerciar con otros pueblos más chicos con los cuales intercambiaban productos. ¿Se entiende la importancia de ese excedente alimentario? ¿Sí? ¿No? Ya. Esa es la primera característica. Segunda característica, conformaron una sociedad altamente jerarquizada. Nosotros vimos eso en la clase anterior. ¿Qué significa? Que hemos dividido tanto los trabajos y hemos establecido alianzas matrimoniales y una casta religiosa que me permiten establecer a qué parte de la pirámide social corresponde cada persona. Y los que tienen más poder se ubican en la cúspide de la pirámide y los que tienen menos poder en la base. Eso es una sociedad jerarquizada o estamental, que también lo vimos con esas palabras, es lo mismo. ¿Ya? Acá había una fotito de la actividad agrícola en estas civilizaciones y acá hay una fotito de la pirámide social que se genera en estas civilizaciones. ¿Qué más ocurre? La concentración del poder político y religioso, generalmente en el líder de la antigua banda de cazadores-recolectores, se va a convertir en un jefe militar o en un líder político a medida que aumente la cantidad de población, a medida que construyan pirámide o templos y su palacio, va a ir aumentando su poder. Y a medida que sus hijos se vayan casando solamente con un grupo muy reducido para mantener la sangre no pura, pero en el mismo linaje, se generan los primeros gobernantes con gran poder dentro de una ciudad. Y acá tienen el ejemplo de un emperador chino, o sea, es la estatua del primer emperador de China. Pero es una manera de ejemplificar cómo estos gobernantes van adquiriendo poder. Pasa lo mismo con los faraones en Egipto, lo mismo con los emperadores en el Imperio Azteca, y así. Cada civilización va a tener un gran gobernante, que no solo es jefe político y militar, sino que muchas veces se le va a asociar a que es hijo de un dios. Entonces también va a tener poderes religiosos. ¿Qué más va a ocurrir?
o es necesario para considerar a un pueblo civilización es que se genera la creación de un ejército. Necesariamente van a tener que defender lo que les pertenece o de lo que se han apropiado. Defender la ciudad, defender sus palacios, su riqueza, su excedente alimentario, defender también a las personas que viven en esa ciudad, y eso va a ser a través de un ejército, y también van a necesitar conseguir esclavos, porque alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y no puede ser que ocupemos solamente a la gente de mi pueblo. Voy a tratar de ocupar gente de otros pueblos para que la gente que para ellos no vale tanto, y ocuparla para los trabajos más pesados. Ya, acá aparece un dibujo del ejército azteca, de un ejército azteca. ¿Qué más tienen que tener estas civilizaciones? Obras hidráulicas para aprovechar las aguas. Y acá hay un ejemplo de cómo los egipcios van a crear algo que parece muy sencillo, pero era toda una tecnología para la época, formas de conseguir el agua y de encaminar el agua para que sea más fácil el riego. Como cada vez van a cultivar más y más productos, era necesario que hubiera una forma de canalizar las aguas. Y aquí hay un elemento clave que tienen que ponerle ojo, pestaña y ceja, que es que estos canales de riego están cercanos a fuentes de agua. ¿Qué fuentes de agua creen ustedes que ocupaban? ¿De dónde sacaban esas aguas? Christopher dice lagos, Scarlett dice los ríos. Bien, Scarlett, principalmente ríos. Entonces, ¿qué más dijo? Vicente dice lagos, Sofía dice pozo subterráneo, Martina dice los ríos. Ya, en principio, las primeras civilizaciones, las más antiguas, se van a ubicar cerca de los ríos. ¿Por qué? A diferencia del lago, el río tiene agua más pura porque siempre está en movimiento y se está limpiando constantemente, pero además los ríos también tienen aguas subterráneas alrededor. Piensen en Egipto, el río Nilo, muy importante. Las crecidas del río, de manera automática, riega todos los cultivos porque los inunda y después vuelve a su cauce y se secan, pero ya se regó con abono y con agua. Los ríos también traen importante cantidad de abono porque arrastran desde otras partes material orgánico que sirve para que las plantas de mis cultivos crezcan mejor y más rápido. Entonces las primeras civilizaciones se van a ubicar cerca de ríos, y por eso algunos les llaman civilizaciones fluviales. Su ubicación es estratégica cerca de ríos grandes. Y más ratito, o sea, en la siguiente diapositiva vamos a ver un mapa de qué tan cerca están de estos ríos. Así que bien, gran desarrollo científico y de escritura. Además, estas civilizaciones, como tienen grupos sociales que tienen menos trabajo, también van a poder dedicarse a estudiar y a descubrir cosas, especialmente en astronomía, a observar los cielos, a establecer la cantidad de estrellas, a crear calendarios más exactos, etc. Y la escritura, que se genera en un principio porque nos sobraba tanta comida que teníamos que contabilizarla, se empezaron a hacer las primeras marcas sobre piedra, y esas marcas fueron aumentando en cantidad y fueron expresando ideas más complejas hasta convertir el primer alfabeto, la primera escritura, y eso para la historia es súper importante. De hecho, hay muchos autores de la historiografía que establecen que en vez de usar el nacimiento de Cristo como una línea divisoria, debiéramos ocupar la creación de la escritura como esa línea divisoria en una línea de tiempo. Y de hecho la época antigua que estamos empezando a ver se cuenta muchas veces desde la invención de la escritura en Mesopotamia. ¿Ya? Marca un antes y un después, porque antes de la escritura todo lo que sabemos
ha sido por historia oral, ha sido contado solamente a través de la voz, a través de la comunicación oral o a través de estudios de la paleontología o de los fósiles, etcétera, pero con intención se empieza a escribir la historia a partir de este momento. ¿Ya? Por eso es tan importante el descubrimiento o la creación de la escritura. ¿Qué otro elemento tiene que cumplir? Arquitectura monumental. Van a construir grandes edificios y uno de los edificios más comunes va a ser el uso de la pirámide, pero también templos con otras formas. ¿Para qué se construyen? A ver, antes de decirlo yo, quiero que ustedes me digan por qué creen ustedes que era tan importante construir templos. ¿Qué utilidad tienen? Vamos, participación. Los que no han escrito hasta ahora, es el momento de participar. Aunque se equivoquen, está bien. Christopher dice para que los reyes vivan ahí, ya. Vicente dice para alabar a los dioses, bien, sí. Están bastante cerca de la respuesta. ¿Pueden resguardar las cosas importantes? Sí, también. ¿Son casas? Puede ser, dependiendo. Para lavar los dioses y para cosas de trabajo, etcétera. ¿Ya? ¿Sí, Derek? Sacrificios. Mire, Vicente. Bien. Ya. Para todo eso, pero principalmente, tiene dos objetivos. Se relaciona con la pirámide social y se relaciona con la religiosidad. Los templos van a servir para establecer una diferencia entre quienes tienen más poder y quienes tienen menos. Así, por ejemplo, los gobernantes se distancian del pueblo y queda expresado de manera gráfica, o sea, se puede ver esa diferencia a través de los templos. Porque ellos van a vivir en los templos con sus familias, pero también por un tema religioso, porque se acerca a los dioses. Y por eso la pirámide es tan común. No es que hayan tenido contacto entre ellos los aztecas con los egipcios. No tuvieron contacto, estaban en dos continentes diferentes y no habían formas de cruzar el océano, formas avanzadas para cruzarlo. Era porque la forma piramidal establece la escala entre el ser humano y sus dioses. Establece como etapas y también representa lo que ellos pensaban de qué venía después de la muerte. Y eso pasó en varias civilizaciones a la vez. ¿Ya? Y por último, la última característica es que se establecieron a vivir en grandes ciudades, grandes centros urbanos, incluso ciudades con más habitantes que las que tenemos hoy en día en el mundo, en las ciudades más habitadas. Ese nivel de población van a tener la capacidad de habitar dentro de estos centros urbanos. ¿Ya? Las principales ciudades, Uruk, que la habíamos visto al principio de la unidad, en el trabajo en el libro. Pero ¿queda claro hasta ahora? ¿Copiaron los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características? Sí, ya. Súper, porque nos queda muy poquito tiempo y vamos a finalizar adivinando dónde surgió cada civilización. Si se dan cuenta, o si lo alcanzan a ver, hay ríos entre medio, sobre todo acá, miren. Acá hay un río, acá hay dos, acá también hay como 3 o 4, acá no se nota tanto en China, pero son 2 ríos principales. Y de acuerdo a lo que ustedes saben de la ubicación geográfica, de los mapas y tienen mayor conocimiento de los continentes, quiero que adivinemos qué civilización o qué pueblo es de cada color. ¿Ya? Tienen que irme respondiendo en el chat público qué civilización creen ustedes que está en color café acá. ¿Cuál creen que es? La vamos poniendo aquí en la simbología. A ver quién. Gabriel puso Egipto. Bien, Gabriel. Ya. Egipto. Súper bien.
espérese Derek, en lila, que está acá, con dos ríos principales en esta zona que actualmente sería Arabia Saudita, Turquía, Israel, etc. Esta parte de acá, ¿qué civilización de las que hemos mencionado creen ustedes que está? India, me dice Tomás. No Tomás, no Sofía, otra. No importa que se equivoquen, está bien, si todavía no se lo saben. Ya, el Christopher se lo sabe. Mesopotamia. Ah, no me va a alcanzar, espérenme. Quiero ser más grande esto. Ahí. Mesopotamia. En Mesopotamia en realidad van a haber varias culturas diferentes. El lugar se llama Mesopotamia, pero ahí habitaron, por ejemplo, los sumerios, los acadios, los babilonios, etc. Son varios. Pero sí, Mesopotamia es el lugar. En rosadito, no sé si es rosadito, pero yo lo veo como rosadito. ¿Cuál creen ustedes que es acá? Esta península. Tomás me dice China. No, Tomás, cerca pero no. Color piel, es que no me gusta decir piel porque hay pieles de varios colores, la verdad. Rayen dice India. Bien, Scarlett también y Derek, sí, es la India. Muy bien, vamos a ponerla acá. Esa es la península índica. India. ¿Ven? Y este es el océano Índico también, ahí tenían una pista importante. En amarillo, ahora sí, para el resto. En amarillo, ¿qué cultura, qué civilización es? Sofía dice China, Rayen China. Bien, es la civilización china. Bien, Gabriel. Ya. Vámonos a América. Si se fijan, acá todas las que vimos de esta parte tienen ríos importantes. En Egipto tienen el río Nilo. En Mesopotamia tienen el Tigris y el Éufrates, que son dos ríos como juntos. En la India tienen el río Indo, que de ahí viene India. Y en China tenemos el río en chino no sé decirlo, pero en español se dice el río azul y el río amarillo. ¿Ya? Y en América tenemos en naranjo, ¿cuál creen ustedes que es la civilización? Bien, Derek, Mesoamérica. Con los mayas, los aztecas, los olmecas, toltecas, etc. Y en verde, ¿cuál quedaría? Perú, dice Derek, Andes centrales. Bien, Tomás. Súper. Andes centrales. No me alcanzó, pero hasta ahí. Muy bien, chicos. La participación muy bien. Acá están más específicos, pero esos eran. Todos le achuntaron. Y acá les dice específicamente en qué lugares se ubicaron y qué culturas. Esto no vamos a alcanzar a copiarlo, lo vamos a dejar hasta acá. Me parece que esta es la última... Ah, no. Había otra actividad, pero no la vamos a hacer. Hasta aquí lo dejamos. Lo voy a subir, Sofía, y además voy a subir el video, ¿ya? Para que le avisen al resto que no vino, que pueden consultar el video en YouTube y tienen que revisar en el cuaderno virtual. ¿Ok? ¿Queda claro? Ya. Me despido. Espero que se encuentren muy bien. Cuídense mucho. Los quiero. No falten a las clases de orientación, porque les estoy poniendo fotitos del año pasado. Chao, chao.